33 minutos pasaron de las 9 de la mañana y te vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía. Hoy no dijimos el teléfono, 11 31 26 0887. 11 31 26 0887. Su episodio favorito de Los Simpson por ahora. Vamos a ver si en el transcurso del programa ampliamos la consigna. Ayer, 16 de abril, fue el Día Mundial de la Voz. Hemos hablado con Fauno muchas veces acerca de nuestra intención de elastizar nuestra voz sin dañarla, de llegar a ser esos personajes maravillosos que hace Fauno espontáneamente al aire cuando quiere imitar a algún funcionario o algún personaje de ficción y sale maravillosamente bien, y todo eso tiene una técnica, es así, todo eso tiene una técnica. Vino a visitarnos entonces Débora Gutkin, que es licenciada en fonoaudiología, a propósito del Día Mundial de la Voz. Buen día, gracias por venir al Piso de la Tribu. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias a ustedes por invitarme y por ayudar a difundir la campaña. Bueno, estábamos hablando de un montón de cosas afuera del aire. Empecemos por de qué trata la campaña, Dale, porque después nos vamos a ir a cualquier lado seguro. Contanos de la campaña, Débora. Mira, la campaña del Día Mundial de la Voz, la Sociedad Argentina de la Voz la organiza, la trajo al país, porque nació en Brasil 2 años antes, la trajo al país la Sociedad Argentina de la Voz, y es una campaña donde la condición para participar de esa campaña es que todas las actividades que se hagan asistenciales, o sea, de control laríngeo y de la voz, artísticas o de difusión e incluso científicas, sean gratuitas. ¿Sí? De acceso libre, dependiendo qué actividad, porque hay cosas que necesitan un tope de personas. Una clase de canto, por ejemplo, no podés hacerla libremente a 50 personas. Y entonces, esa campaña es en todo el país, diferentes hospitales, centros médicos, consultorios, profesores de canto, de locución, de teatro, se suman armando cada uno su actividad, y nosotros desde la sociedad ayudamos a la difusión de eso. Tiene un lema la campaña, va cambiando cada año. El año pasado fue Tu Voz Importa, este año es Cuidamos Nuestras Voces. Ese lema en realidad viene desde la institución, es una institución en Estados Unidos, la Voice Foundation, pero que en realidad está en varias partes del mundo, y por algún motivo se fue tomando ese lema como para toda la campaña en todo el mundo. Para saber más de eso, por ejemplo, en Twitter está como Sociedad de la Voz, que ahí tenemos bastante data y demás, pero ¿dónde más podemos encontrar las actividades y demás? Va a estar más actualizadas las actividades en el Facebook de la sociedad, que es Sociedad Argentina de la Voz, o en el Instagram, que es igual que en el Twitter, Sociedad de la Voz, voz con Z, por las dudas, sí. Aclaro. Sí, ahí es donde están generalmente. El Twitter, me toca a mí manejar las redes sociales, soy bastante... Tengo 2 manos izquierdas para eso, entonces me cuesta un poquitito. Facebook y a Instagram sí, mejor, de una. Mejor. Y te queríamos preguntar... Y la página, perdón, también. Y la página, en la página web. www.savcorta.org.ar, y ahí también pueden encontrar un listado de profesionales, ¿sí? Si quieren consultar, necesito a alguien que esté en mi obra social, y ahí pueden buscar otorrinos, profes de canto, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas. Nos contabas afuera del... Bueno, primero escribiste el libro Pone Voz de Locutor y Pone Voz de Locutor 2. Fuiste docente, sos entrenadora de trabajadores y trabajadoras de los medios, también de docentes. ¿Cuáles son los rubros que están más comprometidos en términos de la voz y qué cosas se laburan? Mira, generalmente los rubros más comprometidos son aquellos en los que las personas abusan o hacen un uso excesivo de su voz. Básicamente porque el problema es que, o el tema es que nuestra voz está producida, si yo lo simplifico, por músculos. Los pliegues vocales son músculos, están movidos por músculos, necesitamos del aire como el vehículo para producir la voz, que también se produce a través de músculos, con lo cual, como cualquier músculo, si lo fatigas, te da un indicio. Si vos caminás, no estás acostumbrada y caminás 5 horas por día o 2 horas por día, se te empiezan a acalambrar los gemelos, por ejemplo. O sea, el cuerpo te manda el dolor. Como en el caso de la voz, las disfonías no duelen
Por lo tanto, justamente lo que manifiesta el cansancio de la voz, que es el comienzo de alguna posible alteración de la laringe también, es la disfonía. La voz no me alcanza, no tengo volumen, me piden que repite, llego a la tarde, noche y ya no tengo más ganas de hablar porque siento que tengo que hacer esfuerzo. Todos esos son síntomas o signos de alerta que te están diciendo que algo no estás haciendo bien y que tenés que buscar ayuda en un diagnóstico. No significa que sea nada grave, aunque la campaña, como objetivo fundamental, diría, es la prevención del cáncer de laringe. Justamente como las disfonías no duelen, la gente, estoy disfónico, ¿qué pasó? Y estuve gritando un poco, pero no se me fue la disfonía. Tomé frío, claro, no sirven las pastillitas de menta para curar esas disfonías. Y sigo difónico, porque bueno, total, duermo y se me mejora un poco, pero cada vez voy empeorando más. Y de golpe, a lo mejor yo no uso tanto la voz y sin embargo estoy difónico. Bueno, hay que hacer un diagnóstico, porque las posibilidades pueden ser muchas. Por suerte, lo más grave, que es lo que estábamos diciendo recién del cáncer de laringe, es en un porcentaje mínimo de las patologías de la voz, ¿sí? Pero las patologías o las alteraciones vocales más comunes son por el esfuerzo vocal. Que además, recién hablábamos fuera del aire y te preguntábamos quién es. No solamente son profesionales, que pueden ser desde docentes hasta periodistas, sino que también nos comentabas esto, gente hasta de administrativos, gente que usa mucho su voz. Exactamente. En general los profesionales de la voz, actores, cantantes, locutores, por ejemplo, suelen tener un entrenamiento de su voz, con lo cual el riesgo de patología es menor. Pero después están los otros que nosotros llamamos trabajadores de la voz, que son todas las personas que necesitan de su voz para hacer el trabajo. Médicos, oradores, religiosos, docentes. Atención al público. Atención al público, vendedores, exactamente. Y después una mamá que tiene 4 o 5 chicos también. Total. ¿Y por qué no va a querer tener su voz bien para poder decirle a su hijo que lo ama y que la forma en que se lo diga, la voz salga diferente a que si lo reta porque no se quiere ir a bañar? O sea, son dos maneras de usar la voz diferente que cuando una voz está disfónica, sobre todo si está muy disfónica, no se pueden notar esas sutilezas. La voz se expresa. Me gusta esto de haber entrado en la cuestión de las sutilezas y la flexibilidad, porque digo, más allá de las patologías, los que estudiamos algo vinculado o que tuvimos en algún momento un entrenamiento con la voz, hay algo muy flashero de lo aeróbico. No sé si es técnicamente correcto, digamos, que hay detrás de eso, pero es esto de, si tenés tu voz elastizada, entrenada, si sostenés una serie de ejercicios, no sé cómo explicarlo, pero el aire pasa más fácil, controlas mejor tu volumen, incluso esta cuestión de las inflexiones sutiles que tienen que ver con la emocionalidad, no sé, es mucho más, sentís que te responde mucho más el instrumento, ¿no? Exactamente, y eso forma parte de una oratoria y no la oratoria política ni la oratoria elevada, la oratoria de ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué te dijo el médico? Y que vos me cuentes si te dio una buena noticia, no te dio una buena noticia, y todo eso se refleja en la voz. Y es más, yo haría un paréntesis acá, estamos pensando siempre en esperar una voz hermosa, redondita, muy expresiva, muy flexible, y hay gente, por ejemplo, que nace con alguna alteración estructural en su laringe y que su voz nunca va a ser linda y sonora y que va a tener un dejo de disfonía. ¿Y qué es? No puede ser periodista, no puede ser... Bueno, locutor es más difícil porque se busca mucho esa limpieza en la voz, pero cualquier otra profesión lo que tiene que lograr con entrenamiento es que la voz le rinda. Eso es lo importante. O sea, más allá de la calidad de la voz, es que la voz te rinda. Si vos querés un trabajo en el que necesitas tu voz, de lunes a viernes, 5 horas, bueno, que de lunes a viernes yo pueda tener mi voz y que además pueda volver a mi casa, estar con mi pareja, estar con mis hijos, estar con mi familia, estar con mis amigos, y que la voz me rinda para poder dialogar en lo social también. En ese sentido te quería preguntar sobre lo identitario de la voz. ¿Cómo es
encontrar la propia voz, cómo es reconocerse, cómo es ese camino que digo, más allá de lo técnico, de lo muscular. ¿Qué pasa cuando la gente se acerca, Débora, a encontrar su propia voz? Lo hablábamos recién fuera del aire, también como una cuestión de identidad en las orientaciones sexuales e identidades de género, pero para ampliarlo, ¿no? ¿Cómo es descubrir tu propia voz? Bien, es la identidad va más allá de cómo naces. La identidad tiene que ver incluso hasta con el tono de la voz, más agudo, más grave, y además puede tener que ver o no con tu orientación sexual o con tu género. Hay gente, no sé, hombres que no tuvieron la muda vocal y tienen una voz muy aguda que podría no percibirse como masculina, y bueno, pues si es patológico en cuanto a que debería haber efectuado ese cambio hormonal y le molesta, se trabaja, y si no, sigue así. Hace poquito vi un posteo de un chico que tiene una voz infantil, realmente una voz infantil. Y ¿cómo es? Qué buena pregunta, porque es difícil encontrar la respuesta, porque la voz es identidad. Claro. Entonces, muchas veces cuando aparece una alteración en la voz, la persona no puede, de hecho lo dicen, siente que no son ellos mismos, o que no son ellas mismas, que su voz no está pudiendo expresar lo que quieren. Y el tema ahí, hay mucha gente que dice que no le gusta su voz, mucha gente dice que no le gusta su voz cuando se la escucha grabada, eso nos pasa a todos, tiene que ver con otro mecanismo, no importa, no vamos a entrar en los tecnicismos, pero si nos empezamos a escuchar grabados mucho tiempo, empezamos a reconocer esa voz como nuestra. Y después la voz se puede trabajar, es decir, no me gusta mi voz porque X, no importa. Se puede trabajar, pero tiene un límite, porque en realidad la característica de nuestra voz viene de la mano de la anatomía que vino con nosotros desde que nacemos. Hay cosas de la anatomía que se pueden modificar, pero por ahora el color de los ojos, por ejemplo, no se puede modificar. Podés ponerte lentes de contacto, pero hasta ahora, que yo sepa, no hay una cirugía que te cambie el color de los ojos con el que naciste. Y un poquito pasa eso porque la laringe tiene un tamaño, y como cualquier instrumento musical, los instrumentos musicales dan un sonido acorde también a su tamaño. El violín y el contrabajo dan dos sonidos diferentes porque la estructura de cada uno es diferente. Y en ese sentido nosotros tenemos una estructura laríngea. Hay cirugías, por ejemplo, si una persona quiere feminizar su voz, hay cirugías para lograrlo. Además de eso hay que hacer un abordaje terapéutico fonoaudiológico, porque hay que adaptar a esas cuerdas vocales que las achicaron para que la voz sea más aguda, hay que acompañarla con una manera diferente de usarla. La voz es un fenómeno acústico muy complejo. La podríamos definir desde muchos puntos de vista: técnico, anatómico, fisiológico, filosófico, romántico. Sí. Total. Ahí estamos charlando entonces a propósito de que ayer fue el Día Mundial de la Voz con Débora Gutkin, que es fonoaudióloga, está bien dicho, Licenciada ¿no? en fonoaudiología, sí. Licenciada en fonoaudiología, fue presidente de la Sociedad Argentina de la Voz, fue docente, es coautora de los libros Pone Voz de Locutor y Pone Voz de Locutor 2. Hay algo ahí, bueno, no sé, pienso para la audiencia que está, no sé, que no se ha acercado al mundo de la fonoaudiología, como en las técnicas, ¿no? Como, no sé, hay algo, cuando yo estudiaba locución en la escuela y nos escuchaban en las clases de entrenamiento vocal, era, ustedes son la secta, ¿no? Porque hay mucho de cantar, de vocalizar, de hacer sonidos extraños, o para el común, ¿no? De la gente. Me pregunto por las técnicas, por las corrientes también, si está un poco en disputa el terreno de lo que está establecido como el entrenamiento vocal o el acompañamiento vocal. Mira, yo soy bastante holística en mi abordaje con los pacientes, porque cada uno es un ser humano indivisible, único, y como les decía antes, la misma persona llega de una sesión a otra con otra cosa, con otro estado de ánimo, con otra situación. Y
Y en realidad sí lo que intento, un poco por esto de trabajar con tanta gente que está en los medios de comunicación y que no puede perder la posibilidad de salir al aire, porque saben medio que es un medio bastante perverso, en el sentido de que salís del aire y medio que alguien te reemplace y después por ahí no podés volver. Y no sé si es tan así realmente, pero sí hay mucha fantasía al respecto de eso. Y además, yo voy a hablar de mi área, ¿no? Que es la voz. Usamos la voz, ¿cuánto? 16 horas por día, 17 horas por día, mal, supongamos. Pongamos un ejemplo. Usamos mal. O sea, son 16 horas por día que yo a mis músculos les estoy enseñando a comportarse mal. Pero para poder curar lo que me está pasando, tengo que enseñarles a portarse bien, a hacer las cosas de otra manera. ¿Cómo hago? ¿Cómo les enseño que hagan las cosas de otra manera si no los ejercito en eso? Es como... Son deportistas de la palabra ustedes, atletas de la voz. Entonces cualquier deportista profesional, para poder ser un deportista profesional, entrena X tiempo, calienta antes de competir y enfría después de competir. En este caso entrenan la voz todas las semanas y cada vez que van a salir al aire hay ejercicios para calentar la voz, es decir, disponer al cuerpo, mandarle sangre al cuerpo, los músculos que voy a exigir ahora para hablar. Y eso lo pueden hacer los docentes, los vendedores, los oradores, cualquier persona que necesite y que use su voz mucho, y si la entrena, y cada oficio u ocupación tiene su cosa específica a veces para trabajar. Yo, si entreno a un relator de fútbol, no lo voy a entrenar igual que a alguien que conduce eventos o hace una crónica en la calle, que si alguien hace radio en un estudio donde es más la conversación coloquial. O si es cantante, o si es actor y tiene que hacer un personaje donde grita. O sea, hay un montón de variantes que vienen con cada persona y sobre eso se aborda. El trabajo respiratorio, sé que en Éter lo trabajan diferente. Yo fui docente en COSAL durante 34 años y un poco es mi historia. Yo tengo 69 años, o sea, mi historia como fonoaudióloga nació, no existía ni siquiera el método Rabin en ese momento. Pero claro, para la audiencia, en Éter, que es la escuela donde yo estudié, se aplica un método llamado Rabine. Es como una corriente, ¿no? Es como una corriente de abordaje del trabajo vocal, y dentro de lo que sería la fonoaudiología tradicional hay diferentes corrientes, porque hay gente quienes trabajamos con la voz estamos formados, hicimos clases de canto, hicimos clases de teatro, hicimos clases de lectura de textos, o sea, nos hemos preparado para abordar la voz de la otra persona de la mejor manera posible. Un poco como dice Educare, que es sacar de adentro, es lo mismo con las personas en la voz. Y sobre todo por esto que hablabas antes del tema de la identidad. Si vos venís, un paréntesis, sí. Un comunicador con una voz muy difónica vino una vez porque había tenido que suspender, no podía ir a la radio porque estaba tan difónico que no podía hablar directamente, tuvo que suspender. Cuando él vino digo, bueno, tenemos que hacer esto, aquello, lo otro, más o menos, vamos a ver cómo vamos encarando el trabajo, dice, pero me va a cambiar mucho la voz. Y de cómo estás ahora te va a cambiar, porque así no podés ir a trabajar. Porque yo tengo una difonía y a mí la gente me identifica con esa difonía y yo no la quiero cambiar. Está perfecto lo que volvemos al principio. Ok, vamos a trabajar para que esta difonía reduzca, para que puedas seguir haciendo tu trabajo de siempre y que la voz te rinda y que nunca más te pase que tengas que suspender ir a la radio. Bueno, cualquiera nos podemos enfermar, ¿no? Obviamente, pero eso es una circunstancia. Y bueno, así fue, nunca más. Tuvo que suspender por eso. Te escuchaba y pensaba mucho en lo que pasa, por ejemplo, cuando le tenemos que explicar a alguien de afuera el uso de la palabra boludo, por ejemplo, que es todo el tiempo tiene que ver con cómo la entonamos, cómo decimos esas palabras. Me pasa que tengo amigas en Sevilla y Andalucía y me mandaban algunas palabras ellos y otras les compartía yo, que decíamos, depende cómo la digas, va a cambiar. Ponés lo mismo que yo te diga, callate boludo. Eso dicen mucho de afuera, aparte, que muchas veces, muchas personas que no entienden como los argentinismos, no saben si estás agrediendo o no hasta que cazan, ¿no?
la inflexión. Claro, o por ejemplo, esta amiga me lo decía, mi amiga Sandra, que es de Andalucía, me decía la palabra ojú, que yo la había escrita, y le digo, ¿qué es esto? Y ella me iba explicando, y ahora cada vez que hay una situación, me lo manda grabado en WhatsApp, para que yo entienda. Entonces, eso te quería preguntar también, ¿cómo trabajás, Débora, con la intención, además de lo que tiene que ver con lo físico, con lo fisiológico? ¿Cómo trabajamos la intención? Mira, yo que trabajé tantos años con locutores, trabajo una vez que el trabajo está en la parte de entrenamiento, o incluso estando todavía con la patología, trabajo mucho con lecturas, con textos de relatos, y les voy planteando, no soy locutora, no me meto en eso, pero sí para trabajar, y bueno, usando también mi experiencia teatral de muchos años, les voy generando circunstancias. Esto que vos decís es verdad. La palabra en sí tiene su significado. El cómo la digo, el lenguaje no verbal es lo fundamental. Si yo tengo un bebé y le digo, ¡ay, mi vida, cómo te amo! ¡Ay, qué lindo que sos! O le digo, ¡ay, cómo te amo! ¡Te mataría! ¡Qué lindo que sos! ¿Cómo te mataría? Cambió la cosa. Total. Entonces yo le puedo decir amorosamente una cosa muy agresiva. Ahí entra una intención que es muy difícil de interpretar a veces, que es la ironía. Wow. A veces la ironía se puede, porque en realidad en sí mismo es agresiva la ironía. Qué lindo que te quedan esos anteojos. Gracias. No es lo mismo. Qué lindo que te quedan esos anteojos. No suena igual. Bueno, esas sutilezas de las que hablábamos, cuando una voz está muy difónica, perdonen, yo tengo que volver al objetivo de la campaña, cuando una voz está muy difónica o muy soplada, esas sutilezas se pierden. Porque el qué lindo, es el qué lindo, se cortó el sonido, por ejemplo. Es como si vos ponés un disco en un equipo de música que está grabado de una manera y lo ecualizás. No te gustan todos los agudos que tiene, le sacás todos los agudos, lo escuchás todo más grave. El disco cambió, ¿no? El disco originalmente es otro. O sea, tu pensamiento, tu idea, tu intención es una, pero tu voz te ecualizó lo que estabas queriendo expresar. Eso de los agudos y los graves me hace pensar mucho. Ya sé que a las 10 te tenés que ir, ¿no? Bueno. A más tardar. Vamos a ir cerrando también. Me encantaría seguir charlando. Yo puedo estar todos los días, puedo venir. Quiero hacerla corta, pero esto de entrar en el tema agudos y graves, que medio que fue también un padecimiento mío durante la cursada, lo traigo por eso. Esto de el agudo como lo exaltado, el grave a veces casi murmurado, como que hay una tendencia que estén en esos lugares y después entrar desde otro lado, tanto al agudo como al grave, ¿no? Que tenga otro sentido, que no sea una cosa de excitación, claro, o un misterio y nada, viste, como de romper ese vínculo casi automático que tenemos. Para que se entienda que es agudo y grave, que hay gente que todavía le cuesta un poquitito reconocerlo. El agudo sería que yo te hable así, por ejemplo, que no es mi voz. Lindo. Entonces, claro, no, eso ya es más agudo, eso es otra cosa, eso puede ser un personaje. Y el agudo es acá, más arriba, está como tomado en la sociedad como algo más para infantil, más boludo, hablando de boludo, sí, más boludo. En cambio el grave es esto, es otro sonido y está muy linkeado a lo erótico, al suspenso, por ejemplo. O sea, son estereotipos de alguna manera, pero creo que pasa la cosa del estereotipo, estereotipia. Lo tomamos así. De hecho, escuchamos una voz muy aguda y no nos gusta mucho. De ahí viene lo de poner voz de locutor, que las personas tenían que bajar el tono. ¿Pero por qué surgió esto? Porque originalmente los medios técnicos no tenían buenos graves, o sea, todo sonaba muy latoso. La técnica, los elementos técnicos para transmitir por radio, un micrófono, sonaba muy latoso entonces había que bajar el tono, agravarlo, hacerlo más grave para que compensara esa falta de que técnicamente se podía mejorar. Entonces ahora no, ahora es
naturalidad. Lo que no significa que, porque para ser natural, no puedas tener la voz grave. Arturo Cuadrado tiene la voz grave y nació con esa voz. ¿Y qué va a ser? ¿La voz de quién? Es Débora Goodkin. Débora, muchas gracias por pasar por el aire de Buen Día, Fin del Mundo. Vamos a recordar que, Sociedad Argentina de la Voz, que en las redes vamos a encontrar todas las actividades de estos días. Uh-huh. También me interesó mucho lo que comentabas de la página web de la asociación, que es donde también savcorta.org.ar, uh-huh. donde además de las actividades, también vamos a poder entrar en contacto con distintas actividades, profesionales, consultas y demás. Y hay cuidados de la voz también si se los quieren descargar. Y vamos a hacer uso del minuto y 15 segundos que nos quedan porque este programa se llama Buen Día, Fin del Mundo. A las personas que vienen a visitarnos al piso solemos hacerles una pregunta y te la queremos hacer a vos, que es ¿qué se llevarían, en tu caso vos, qué te llevarías al fin del mundo? No lo pensamos en términos de personas, objetos o algo en particular, sino aquello que a vos te surja. Libre. Tema libre. ¿Qué me llevaría al fin del mundo? ¿Puedo elegir más de una cosa? Sí. A ver, decinos si te autorizamos. Yo diría a mi pareja, a mis hijos y a mi nieta. Bueno, pero estás eligiendo. Es mucho. Ya no sería... Un micro vamos a llenar. No, está bien, no hay problema. No hay problema, te lo concedemos. Gracias, Débora. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la generosidad de difundir la campaña y les mando un besote grande. Gracias. Un placer.